Personas que ni se congregan aquí, pero que Dios está moviendo corazones, y yo soy una persona que cree que aún personas que no vengan a este lugar, Dios puede mover sus corazones para ser parte de este proyecto. Estemos orando que Dios esté en el asunto, ¿verdad? A mí me emociona, me reta todo esto por todo lo que puede implicar, pero estemos juntos en oración. Y el último sábado de agosto, 5 de la mañana, vamos a tener media hora de oración a través de nuestro canal de Facebook a las 5 de la mañana para cerrar todo este mes de oración y juntos en oración, ¿verdad? Algunos tienen que empezar a dormir desde ahora para levantarse ese día a las 5 de la mañana, pero los que quieran, conectados a esa hora, cerremos este mes de oración por lo que les acabo de decir. Y entonces les hacemos saber las estrategias y ahí empezará el movimiento en el corazón de cada uno de nosotros, ¿ok? Así que estemos juntos, por favor, unidos en esto, y nos vamos ahora sí al mensaje de esta tarde. Le he titulado al mensaje de esta tarde: Se complicó. No sé si lo has vivido, pero estoy seguro que sí. Tal vez de pronto te avisaron que se acababa el trabajo, o tal vez te dieron un diagnóstico que cambió el giro de ciertas cosas, tuviste que dejar de hacer algo, tuviste que cambiar ciertas actividades. Tal vez te casaste muy ilusionado de que todo iba a ser color de rosa y de pronto se empieza a complicar la relación matrimonial. Tal vez estabas sirviendo a Dios, como me ha tocado atender a personas que sirven a Dios, pero que están cargando un conflicto matrimonial difícil. Y las cosas se complican porque está el matrimonio, están los hijos, está la iglesia, están las personas, está la visión, está el contexto, y todo se va complicando. ¿O qué tal que nos avisaron por ahí del año 2020 que se venía una pandemia? Y todos pensamos que pues iba a durar unos días. Dijimos H1N1, no, rápido, 2 meses salimos, y se fueron complicando las cosas. Primero vino este cambio de dinámicas, luego hubo el cierre de actividades, después hubo consecuencias en algunas empresas, recortes de personal, empresas que cerraron, iglesias que cerraron, ministerios que se detuvieron porque no podía haber la logística, y las cosas se empezaron a complicar. Y a veces así pasa en la vida. En tu vida y en la mía va a haber días complicados, va a haber días complejos. Los que hemos pasado los 40 años, yo recuerdo con tanta alegría mis 30, donde nada me dolía, nada absolutamente me dolía. Todos los que pasen 40, no finjan, ¿verdad? Les duele algo de vez en cuando. Pero de pronto empiezas a sentir cosas que no habías sentido, pero deja que las sientas, ¿no? Se complica porque tenías una actividad y justo ese día te sientes mal y antes no te sentías mal, ¿no? Y se van haciendo complejas las cosas. Cuando hablamos de una complicación, estamos hablando de esta idea, fíjense bien, de cuando una semilla es metida a una prensa y se empieza a apretar para poderla triturar. Esa es la sensación que podemos entender de la palabra complicar, aún en el contexto bíblico. Y entonces yo quiero hablarles de esto porque la vida incluye complejidades, incluye complicaciones. De hecho, este llamado a comprar, a hacer una compra, lo estamos haciendo en un momento que parece locura, porque todavía no termina la pandemia, hay cosas que todavía no se levantan, hay estándares que todavía no se logran. Pero me parece que si está complicado es un buen momento en donde, si Dios dice es ahora, aunque esté complicado en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde sea, Dios está dándote la oportunidad no de ver la complejidad, sino de verlo a Él en medio de las complicaciones. Estoy convencido de eso, de verdad, de que si Dios nos ha permitido, si a mí me preguntaran cómo han sido estos 2 años, han sido complejos en diversas situaciones.
las dinámicas cambiaron, las actividades cambiaron, ¿verdad? Las finanzas se afectaron, pero con todo y esas complejidades podemos decir con toda la libertad del corazón y sinceridad, hasta aquí nos ha sostenido el Señor, ¿verdad? El Señor no nos ha dejado, ha estado contigo, ha estado conmigo, ha estado con todos nosotros. Tal vez nos apretamos un poco, tal vez no se podía hacer algo. Ahora ya muchas cosas se mueven otra vez, pero hemos vivido un tiempo de complejidad. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque la complejidad o nos detiene o nos da la oportunidad de ir a otras medidas de fe, a otras medidas de carácter, a otras medidas de capacidad en nuestras vidas. O somos detenidos como delante de una pared cuando una complicación se viene, o podemos encontrar a Dios en medio de esa complejidad. No estoy diciendo que Dios se deleite en complicarnos la vida. Estoy diciendo que Dios se glorifica en medio de las complicaciones de nuestra vida. Así que si no estás pasando por complicaciones, está bien, disfrútalo, pero algún día vendrán. Y cuando vengan, acuérdate de este mensaje. Y si hoy estás pasando por una situación compleja, por una reducción en la economía, por una complicación en el trabajo, por una falta de trabajo, quiero recordarte que Dios no te ha de dejar. Dios estará contigo y en medio de la complejidad vamos a ver la gloria y el poder de Dios. Déjenme hablarles solo de una historia y luego ponerles unos ejemplos, porque me queda claro en esta tarde que el deseo de Dios es levantar el corazón, animar el corazón, fortalecer nuestros corazones, ¿verdad? Ubicar la convicción que tenemos en Él, pero también lo que Dios quiere es preparar nuestros corazones. Creo que Dios no nos permite pasar por complicaciones para ver qué tal estamos, sino que Dios nos permite pasar por complicaciones para llevarnos al siguiente escenario que está detrás de esas complicaciones. ¿Me explico? Entonces les voy a leer una historia, si me acompañan, Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 31 al 40. Y dice lo siguiente. Está hablando de un hombre, quiten eso nada más de su lectura, porque alguno podría decir, ¿cómo no le iba a ir así si había hecho lo malo delante de Dios? Pero también a los buenos les va mal de repente. Dice esta historia: mientras tanto el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra. Esta fue la indicación: ataquen solo al rey de Israel, porque estaba también el rey de Judá. Pero este hombre dijo: ataquen solo al rey de Israel. Cuando tú estás en complicaciones, a veces pensamos que solo a mí me está pasando, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que a otros también les está pasando, pero sentimos que somos los únicos que nos pasa, y ya de entrada eso nos hace sentir complicación, o dicho de otra manera, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Y dice: no pierdan el tiempo con nadie más. A veces sentimos, si habláramos de las tinieblas, que las tinieblas nos tienen en el blanco y cómo nos hacen la guerra, pero no se te debe de olvidar que si acaso las tinieblas te tienen en la mira, Dios te tiene en su mano, siempre te tiene en su mano. Y dice: no pierdan el tiempo. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, fíjense, primero perseguían y luego, sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar. Ni siquiera apuntó, al azar, hacia las tropas israelitas, pero no le apuntó a nadie. Y dice: e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Y la cosa se complicó. Primero porque los perseguían, después porque una flecha lo alcanzó. Y a veces así nos sentimos en las complicaciones. Y decimos en términos mexicanos, una tras otra. ¿Y ahora qué, Señor? Decimos, ¿verdad?
Y viene el esposo y dice, me redujeron el pago. Y viene el hijo y me dice, y necesito un libro que vale más del pago de lo que tiene el papá. Y uno dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y aquí dice claramente que esta flecha cayó sobre el rey de Israel, pero la tiraron al azar. Y dice, más adelante, entró entre las uniones de su armadura. O sea, ya esa era mucha mala suerte para este hombre. Primero al azar, segundo le da y tercero da en medio de los bordes de la armadura. Da la vuelta, dice el rey, y sácame de aquí, dijo Acab. Entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Y ahora viene la siguiente complicación. No estaba herido, dice, estoy gravemente herido. Así pasan de pronto las complicaciones en la vida. De entradas pensamos o sentimos una persecución sobre nosotros. Segundo, en medio de esa persecución empieza a haber afectaciones que nos duelen un poco más. Tercero, dice aquí que el rey dijo, estoy gravemente herido. Es decir, no solo estoy herido, estoy pensando renunciar a mi fe. Estoy pensando renunciar a mis sueños. Estoy pensando soltar todo en la vida porque se está poniendo difícil la situación y la herida se va haciendo más profunda. Ya no es me duele lo que pasa, ahora es me duele lo que no está pasando. No veo con claridad, no veo lo que está ocurriendo. Como dicen algunos, la gente empieza a dolerse porque cree que Dios no le está haciendo caso o empieza a enojarse porque cree que Dios está haciendo malas cosas. Y este hombre ahora está gravemente herido. Y luego dice más adelantito, no solo eso, no estaba herido, no solo había batalla, dice aquí, la encarnizada batalla se prolongó todo el día. No solo eso, sino que en las complejidades a veces las complicaciones se prolongan. Quisiéramos que duraran un día. Quisiéramos que fuera Nochebuena y mañana amaneciéramos más contentos, pero amaneces al otro día y la complejidad y el reto sigue. En este caso a este hombre que estamos viendo, él dice, no solo lanzaron una flecha, no solo me perseguían, no solo me hirieron gravemente, sino que en medio de eso la batalla se prolongó. Y cuando una batalla se prolonga, requiere más esfuerzo. Cuando queremos restaurar una relación, no requiere menos, requiere más esfuerzo. Cuando queremos sostener algo que se estaba perdiendo, no requiere menos, va a requerir más esfuerzo en nuestras vidas. Y dice aquí que este hombre describe que la batalla se había hecho larga. Y luego dice, en donde me quedé, dice, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. Y ahora viene otra complicación, se nos está desangrando el rey. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro. Ya no lo perseguían, ya no le dolía, ya no pasó la flecha solamente, ya no la batalla se había prolongado y era encarnizada, sino que ahora se da cuenta de que su cuerpo está perdiendo sangre. Cuando vivimos complicaciones, a veces sentimos que la vida se nos va, que se nos va la vida de una relación, la vida de una labor, la vida de un contexto, ¿verdad? Lo llegamos a sentir en este tiempo, como se ha dicho y lo hemos comentado varias veces, cómo se levantaron los divorcios entre los matrimonios en la pandemia. Porque como la batalla se prolongó, algunos descubrieron que vivir juntos no era lo suyo. Y la mejor opción fue separarse. Imagínate, lo que estábamos viendo es que se había desangrado la relación matrimonial, se había ido la vida. Y dice aquí que la herida estaba dando la posibilidad de desangrarse, pero ahí no acaba el asunto. Ahí no acaba. Dice ahí, la sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Y se complican las cosas. Ahora ya no para Acab, ahora para Israel. Se nos muere el rey. ¿Me explico? Cuando de pronto algo sucede, cuando lo tienes sabido por alguna complicación, porque se ve venir, bueno, pero cuando es de la noche a la mañana, como pasó y ha pasado en este tiempo, a quienes despedimos amigos y seres queridos,
que hoy pensaríamos estar hablando con ellos, pero que ya no están. Y de pronto eso generó una complicación en nuestras vidas, en las familias, en los entornos. Ya no estaba el papá y ahora los hijos tienen que asumir el lugar para sacar adelante a la mamá. En fin, hubo varios cambios y me queda claro que hoy Dios viene a decirte a ti y a mí con todo el corazón, ¿verdad? Lo que tú y yo ya sabemos, pero que tiene que estar tan fuerte en tu vida. Y es una frase bien conocida: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque las situaciones se van a complicar. Al menos esto nos relata esta historia. Y termina diciendo, dice aquí que murió el rey justo cuando se ponía el sol. Este clamor recorría las filas de Israel y ahora se complica, como les dije, estamos perdidos. Cuando se complican las cosas, de verdad pensamos que estamos perdidos. Llegamos, no sé tú, pero llegamos a sentir estamos perdidos. Yo les he platicado que recién empezó la pandemia, yo pensé que teníamos que dejar este lugar porque no íbamos a poder pagar la renta, ¿verdad? Y yo estoy asombrado de la bondad, fidelidad de Dios y de los corazones de cada persona que se mantuvo a través de este tiempo. Y gracias a Dios, después de casi más de 2 años, seguimos aquí, no debemos ninguna renta. Pero al principio yo sí pensé, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Estamos perdidos en el buen sentido de la palabra. Ya no podemos seguir en este lugar. Mi mente dijo, nos vamos, no podemos pagar. Cuando podamos abrir, a ver en dónde nos congregamos y vamos a buscar un lugar. Sí, al final fe, pero uno siente que ya no va a haber solución, al menos la que uno espera. Y así pasó con estas personas. Empezó a correr una voz: estamos perdidos. Y luego dice la frase conocida que todos tenemos. Dice aquí, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Un instinto de preservación que está bien, pero en ese instinto de preservación, el otro día estaba yo viendo un video de una avalancha en una montaña y están filmando la avalancha y el papá está con el niño, la mamá está con el niño, y entonces cuando ya ven que la avalancha va llegando, el papá sale corriendo y deja a los niños y a la mamá. Yo sé que aquí en México no pasa eso, pero allá sí pasó. Porque este instinto de las cosas se están complicando nos va a hacer ver solamente hacia adentro de nosotros. Pero cuando nos mantenemos firmes en el Señor, entonces nuestra mirada se puede anclar a Él y a todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y seguir adelante. Ahora, esta escritura se las he leído porque narra claramente cómo se pueden complicar las cosas en la vida. Primero, una persecución, ¿verdad? Y tal vez te persigue alguna situación, tal vez te avisaron que el trabajo ya no va a estar, tal vez te avisaron que hay algún problema en la salud y entonces comienza a venir una persecución, pero luego no viene la persecución, luego viene una herida que te empieza a afectar, un temor que se enclava en el corazón, una tristeza: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y a todos nos puede pasar algo así. Pero ahora quiero recordarte algunas personalidades que la Biblia nos enseña. Por lo menos te voy a decir 4, donde quiero ahora resaltar lo que Dios puede hacer en medio de las complicaciones. Porque sí, la vida trae complicaciones, pero si el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces tenemos que saber que las complicaciones no nos las libramos, pero entonces, ¿qué es lo que Dios hace en medio de ellas? Por ejemplo, Abraham recibe la promesa de tener hijo a los 75 años. Ya estaba grande, pero a los 75 le prometen un hijo. Y luego pasan 5 años y no nace, 10 y no nace, 20 y no nace, nace hasta sus 100 años, 25 años después. Pero en Abraham vemos la complejidad que había en ellos. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril. Es decir, no había una capacidad en ella.
Las cosas en nuestra vida de pronto se ven complicadas porque nuestra capacidad nos dice no podemos, no se puede. Pero Dios nos da una lección en Abraham para que cuando enfrentemos complicaciones en la vida por capacidad, recordemos que Dios le puede decir al incapaz: yo te daré un hijo, yo voy a hacer lo milagroso en tu vida. Así como lo has visto en este tiempo y así como lo hemos visto en nuestras vidas. Lo segundo que vemos en este caso no solamente es la complejidad de la esterilidad, es decir, la capacidad, sino que vemos que ya estaban grandes. Y vemos ahora el problema o la complicación del tiempo. Tal vez algunos de nosotros en este momento de nuestra vida podemos pensar: ya se fue el tiempo, ya no hay tiempo, ya para qué. Pero hoy Dios te quiere recordar que si Él te ha prestado la vida, no hay problema que lo complique a Él con respecto al tiempo. Él puede afectar los tiempos y hacer su voluntad si tú y yo nos atrevemos a creerle a Dios. Se los digo de corazón, yo no sé los que me lleven un poco más de ventaja, pero llegué a los 50 y llegué con mucha emoción, pero llegué a los 50 y me empezaron a quitar la pila. Y yo decía: no, ya me retiro del pastorado a los 55, ya llevo casi 30 años sirviendo a Dios, creo que me voy a retirar. Y empecé a planear, no morirme, no, nadie piense eso, sino retirarme y decir: ya he hecho demasiado. De verdad que empecé a pensar eso. Es decir, el tiempo me empezó a decir: ya estás cansado, ya estás agotado, ya es necesario que descanses. Pero tuve que venir a Dios para decirle: Señor, necesito que me ayudes en esta complicación interna que estoy sintiendo. Siento que las fuerzas ya no están, siento que ya no es como antes y yo necesito ser reforzado en ti. Y entonces le creo a Dios que en los siguientes años de mi vida aún he de servir con fuerza, con energía, con ganas, aunque a veces no me sienta así, porque estoy creyéndole a Dios que mi incapacidad no es incapacidad para Él y que mis años no son problemas para Él. Y un amigo me dijo hace 2 días, hablé con él y le dije: por ahí de los 60 pienso cambiar ya la labor pastoral. Y me dijo: ¿qué te pasa? Estás en los años más maravillosos de tu vida. Y yo dije: sí es cierto, necesitamos. No te juntes con los que te dicen: ay, a mí también me duele. No te juntes con eso. Júntate con los que te digan: ¿qué te pasa? Estás en la flor de la vida. Tienes que animarte, tienes que levantarte, tienes que creer que tu Dios es el que establece los tiempos en tu vida. Y cuando los tiempos se te complican, Dios es el que va a intervenir a tu favor. Vamos a aplaudirle mejor al Señor. Así que Abraham no tenía capacidad, era estéril, su esposa y después él. Dios se encargó de que Isaac naciera cuando no solo ella, sino ahora también él. Pero luego vemos la situación del tiempo, es decir, el Señor en medio de la complicación ya no es tiempo para esto. Tal vez algunos de ustedes sienten que ya se les fue demasiado tiempo pagando una deuda, pero hoy te digo en el nombre de Jesús: no creas que vivirás toda la vida con deudas, porque Dios es el especialista en irrumpir en los tiempos y en cambiar tu tiempo de deuda por un tiempo de libertad financiera para ti y para tu familia. Así que si tú dices: bueno, tengo 50 y dentro de 20 acabo de pagar, yo te digo que si le creemos a Dios, Dios puede hacer milagros, y antes de ese tiempo tú puedes salir de esos compromisos y tener otra libertad en tu vida para hacer otras cosas para el reino de los cielos. El tiempo en las manos de Dios es diferente, queridos. Para nosotros es complicaciones. Para Dios pasaba el 76 y Abraham decía: Señor, acuérdate de mi hijo. 80 y acuérdate de mi hijo. Y Dios no se empezó a afligir. Dios no prendió las sirenas en el cielo y vino Gabriel y le dijo: Señor, ¿por qué estás preocupado? Es que este bárbaro me llega a los 100 y 101 ya no le puedo dar hijos. No.
Él dijo, él puede tener 100, 120, y yo le dije que tendría un hijo. El tiempo no será complicación para que yo cumpla mi palabra en él. Lo tercero que vemos aquí en esta historia de Abraham es que Abraham pedía un hijo. Y el Señor le dijo, haré de ti una nación. Cuando yo pienso en las cosas que podemos hacer juntos, lo que Dios hace en ti y en mí por separado, eso es historia de cada uno de nosotros. Pero lo que yo creo que Dios hace cuando estamos juntos, déjame hablarte, por ejemplo, de lo que dije al principio, la compra de este lugar. Yo cuando veo eso entre nosotros, yo no le estoy creyendo a Dios porque esta comunidad tenga un lugar propio. Le estoy creyendo a Dios porque cada familia tenga un lugar propio. Y yo mientras le digo a Dios, danos una casa para esta generación, el Señor diga, no te daré una casa, te daré una nación. Es decir, la gente que sea tocada por el poder de Dios pueda tener la fe de vivir una dimensión diferente. Es que seguir a Dios no es cambiar de religión, queridos. Seguir a Dios es verlo en nuestras vidas. Seguir a Dios es decirle, Señor, pero solo te pedí un trabajo y tú me diste una empresa. Y Dios te dijo, sí, porque para mí un trabajo no es complicado y te doy una empresa para que bendigas ahora a otras familias. No solo te voy a dar para que tú comas, te voy a dar para que le des de comer a otros. No solo voy a alentar tu fe para que salgas del problema, voy a llevar tu fe a otra dimensión para que otras personas, naciones, sean bendecidas. Entonces Abraham pedía un hijo y Dios le dijo, no, Señor, un hijo no, una nación haré contigo. Lo que estoy diciéndote es que si tú le estás pidiendo a Dios que te alcance para el mes, Dios te está diciendo, no, hijo, no quiero cubrir tu mes, quiero darte en abundancia para que bendigas a otros, para que saques del límite mental a otros, para que otros volteen hacia el cielo y puedan decir como tú, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos estar abrazados a que en este escenario que hemos vivido todos de complicaciones, no es que Dios cerró la puerta, es que Dios estaba tratando con nuestras incapacidades para que volviéramos a decirle, solo en ti es posible, Señor. Es para que Dios tratara con nuestro tiempo y sentíamos que el tiempo se nos iba y que Dios nos dijera, no, el tiempo no se te va, yo soy el dueño del tiempo y tu tiempo está en mis manos, tus días están en mis manos, tus días no lo va a delimitar un diagnóstico, una enfermedad o una situación, tus días están en mis manos. Y si ese día llega pronto o llega después, sabemos que estaban en las manos de Dios, no en las circunstancias. Y por último, cuando el Señor habla no solamente de darle un hijo, sino de darle una nación, creo que este tiempo Dios ha estado trabajando con nuestra fe, no solo para decirnos, ¿crees que te puedo sostener en esta complicación llamada pandemia? Sino que Dios nos estaba diciendo, ¿crees que puedo hacer aquello que te dije antes de la pandemia que iba a hacer? ¿Crees que puedo llevarte más allá de sobresalir a la pandemia y hacerte recuperar la fuerza, la pasión, la entrega por las cosas? Creo que Dios nos ha metido en un tiempo como a Sara, en donde todo se complicaba para tener hijo, pero al final Dios se lució en el momento más difícil diciendo, ahora es el tiempo, a tus 100 años te haré tener un hijo.
Y entonces vino Isaac. Y yo te quiero decir hoy de parte de Dios, creo que estamos a la puerta de Isaacs de Dios en tu vida. Cuanto más complejo, ahí Dios se va a lucir. Si hay algún diagnóstico en la salud, creo que Dios puede hacer milagros. Si hay situaciones financieras, creo que Dios nos puede sacar de las situaciones financieras, porque nuestra fe no está puesta en nuestra capacidad, nuestro tiempo y nuestra limitación, sino en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Señor, queridos. Y quiero cerrar diciéndote en esta tarde que cuando nosotros enfrentamos limitaciones o complicaciones, mejor dicho, Israel me recuerda una cosa. Muchas, pero una quiero recordarte. Dios saca a Israel de Egipto para entregarle la tierra de la promesa. Y eso era complicado. Complicado porque tenían 400 años de mentalidad de esclavos en su cabeza. Complicado porque eran la fuerza laboral de una potencia, de un imperio que era el imperio de Egipto. Complicados porque ellos no estaban acostumbrados a poseer, estaban acostumbrados a administrar lo de otros. Y entonces Dios dice, es el tiempo de sacarlos de esclavitud para entregarles la tierra de la promesa. Y lo que yo veo aquí es que Dios transformó la complicación adquisitiva por la mentalidad que tenían. Ellos eran esclavos, nada era de ellos. Y Dios los saca para que posean una tierra. Estaba complicada la cosa, porque necesitaban tener la mentalidad, el corazón y el carácter para eso. Y hoy cierro diciéndote esto. Hoy nos recuerda, a mí Dios me recuerda, que Él no quiere que vivamos solamente sirviendo para que otros se enriquezcan. Que Dios quiere que aprendamos nosotros a poseer lo que Dios nos ha dado. Por eso les digo, jóvenes que están aquí, que salen de la universidad, vayan y trabajen, aprendan, pero sueñen con tener su propio negocio. Porque Dios hoy te está diciendo que no solo quiere bendecirte, quiere usarte como bendición, pero para eso tiene que cambiar tu mentalidad, para que tu mentalidad te lleve no solamente a recibir, sino a generar para otros. Y yo creo que Dios nos muestra en Israel, aparte de Abraham, la complicación que había de darle una promesa a personas que no sabían tomar promesas, de hacerles creer que eran dueños de una tierra a personas que no vivían en una tierra propia, sino en un lugar que les asignaban. Y esa complicación Dios la sacó, es decir, el Señor cambió la mentalidad del pueblo de Israel para ahora tener una mentalidad de dominio y una mentalidad de conquista. ¿Estás teniendo complicaciones? No te doblegues ante ellas, conquístalas en el nombre de Jesús. Que la complicación te dice que hasta aquí vas a llegar, conquístala y párate firme y declara lo que la palabra de Dios dice: mi vida está en sus manos, mi asunto está en sus manos, y llegaré hasta donde Él diga que llegue, y no hasta donde tu circunstancia me quieres decir que voy a llegar. Te lo digo, querido hermano, hoy Dios te recuerda que no hay complicación que a Él lo detenga, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Yo creo eso, lo creo. Y a veces, para creerlo fuertemente, el Señor permite que seamos metidos en incomodidades para que nos volvamos a acordar que de esta nos ha sacado el Señor, de esta también, de esta también. Pero estábamos tan cómodos que ya no necesitábamos esa fuerza de la fe, hasta que una complicación viene y el Señor empuja otra vez la fe dentro de nosotros para que Él sea glorificado y para que lleguemos al destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Si tú crees que Dios está contigo, dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana.
Así que quiero invitarte a orar. Si tú te has sentido como este personaje, perseguido, herido por las circunstancias, por las personas, por asuntos, por fracasos que tal vez has vivido en estas temporadas o en esta temporada. No solamente eso, tus sueños se desangraron, tus relaciones se desangraron como pasó aquí, y cada día se veía más complicada la situación. Hoy quiero orar contigo, porque hoy Dios te recuerda: no importa la complejidad, para mí no hay nada imposible. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Inclina tu rostro, ¿quieres? Gracias, Señor. Ora un momentito. Deja que Él hable a tu corazón muy particularmente. Deja que Él te diga: te estaba hablando a ti, estoy hablando contigo. Gracias, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está. El tiempo en Él, está en Él. Principio y el fin. Él es el principio y el fin de nuestra vida. Y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. una vez más, cuán grande, Cuán grande es Dios,
Ahora te voy a invitar a que mientras sigue la música, tú ores por el que está a la derecha, a la izquierda. No tienes que tocarlo, pero vamos a orar y vamos a desatar un ambiente de convicción, de ánimo, de aliento. Bendícelo para que si está pasando por una complicación, el mensaje de hoy esté en su vida, en su corazón. Que Dios te use. Comienza a orar por esa persona de tu derecha, de tu izquierda. Sea joven, sea adulto, bendícelo, déjate usar por Dios. Mientras sigue la música, todos orando, declarando esta palabra de fe. Señor, no importa la complejidad, tú estás con Él. No importa lo difícil que sea, tú no lo vas a abandonar. No importa, Señor, que el tiempo no dé, tú vas a hacer algo. Vamos, levanta tu oración mientras sigue la música. Juan Grande. Cuán grande es Dios. Juan Grande. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Eres grande. Cuán grande es Dios. Sigue orando, sigue orando. Cuán grande. Cuán grande Bendigo a tu iglesia, Señor. es Dios. Cántale, cuán grande Sobre toda adversidad, tu poder. es Dios. Sobre toda complejidad, tu Todos gracia. lo verán. Cuán grande es Dios. Cada situación en tus manos, Señor. Cuán grande Por más compleja que sea. es Dios. Cántale, cuán grande Tú eres nuestro Dios. es Dios, y todos lo verán. Tú eres sobre todo, Cuán Señor. grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Si puedes, cántalo. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Lo decimos una última vez. Cuán grande es Dios. Nada imposible. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Fuerte. Cuán grande es Dios. Apláudele fuerte al que es todopoderoso. Vamos, vamos más fuerte el aplauso. Así como es.